Un escurridizo ladrón no tuvo mejor idea que esconderse en un desagüe para escapar de la policía. Sin embargo, su brillante plan no tuvo éxito. El curioso hecho sucedió en Iquitos, en Perú, y nuestro canal aliado de ese país, ATV, nos tiene los detalles. ¡Está viniendo el chancho! Pensó haber burlado a las autoridades. Esposado y amarrado a una soga, fue sacado este ladrón que no encontró mejor idea que esconderse en este buzón para evitar ser detenido. El sujeto se encontraba desnudo, y es que tuvo que deshacerse de sus prendas para poder pasar por el angosto alcantarillado en medio de las malolientes e inmundas aguas. ¡Sube con él! Su búsqueda por parte de policías y serenos duró más de una hora. Fue captado robando a transeúntes usando un arma de fuego. Su cómplice huyó a bordo de una moto. El delincuente fue encontrado a 5 cuadras del lugar donde se le vio por última vez. La policía tuvo que abrir varias tapas de buzón para dar con él. El escurridizo sujeto fue llevado a la comisaría. De haber permanecido mayor tiempo oculto, pudo haber muerto asfixiado. Esta es la historia de un niño que decidió salir del closet y ser niña sin renunciar a su colegio. Ocurre en una institución de Dos Quebradas en Risaralda, en Colombia. Un camino difícil para buscar su identidad, pero por ley debería ser incluido de manera normal, sin discriminación alguna, y que sirve para que todos nos preguntemos si realmente los colegios, los padres de familia y los mismos alumnos están siendo educados en la igualdad de género. Nuestro canal aliado Noticias Caracol investigó esta historia. Por entre su cuerpo de niño delgado se asoma ella, con su piel canela suave. Tiene la inocencia a flor de piel y su voz sale nítida para interrumpir. Perdóname un momento, ya no soy Santiago, soy Valerie. Pues yo me di cuenta de que ya no era Santiago como a los 11 años, que fue donde me atreví a decirle a mi mamá mi condición sexual. A mí al principio me daba mucha ira, pues, cuando yo salía con él, que se burlaban de él, le decían cosas a veces groseras y todo eso. Y yo digo, si a mí por Santiago me toca pelear, yo peleo. Si Mamá Luz pelea en la calle, Santiago lo hace en su cuarto. ¿En algún momento usted llegó a decirle, Dios, ¿por qué me hiciste así? Sí, cuando estaba más pequeña y empecé con este proceso, yo también me puse en un momento de llanto. De ahora no tanto, pero él sí se ha encerrado y él gritaba, Dios, ¿usted por qué me mandó así? ¿Usted sabe qué es un transgénero? Un transgénero es cuando es un hombre, pero empieza a cambiar su cuerpo de hombre a volverlo como el de una mujer. ¿A usted qué le gustaría cambiarse de su cuerpo? Pues me gustaría operarme los senos, pues la cintura. La batalla más grande la ha tenido que librar este año en el colegio. Pues el rector quería que yo me comportara como un hombre y me mochara el cabello y asistiera a la institución como un hombre y me comportara como tal. Pues querían que yo fuera una persona que realmente yo no soy. Yo digo, no es tanto por el pelo, sino porque es gay. Pero a pesar de las exigencias del Colegio Manuel Elkin Patarroyo, del municipio de Dos Quebradas Risaralda, el rector Álvaro Duzán repite hasta el cansancio que no es homofóbico. A mí no me molesta nada. Inclusive nosotros hemos tenido otros niños acá con esa misma apariencia, ese mismo tipo pero han sido niños que han tenido un desempeño normal como el de Santiago. La comunidad LGTBI de la región se puso en alerta y actuó acompañando a Santiago a la personería para que instaurara una queja por presunta discriminación sexual basados en la Ley 1620, por medio de la cual se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar para el ejercicio de los derechos humanos. El arreglo que él llegó con personería, que se le debe tratar como una niña que efectivamente es lo que él siente que es. Y tuve que firmar unos compromisos para poder seguir asistiendo a clases, que son no maquillaje, no pintarse las uñas. La historia de Santiago o Valerie está planteando una problemática social de fondo.
¿Hasta qué punto estamos siendo inclusivos a nivel educativo, tanto los colegios, los maestros, los padres de familia y los mismos compañeros, para aceptar y tolerar convivir con muchos Santiagos que existan en Colombia? Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Un tucán pierde la mitad de su pico por causa de jóvenes desalmados, pero este contará con una prótesis. Una mujer al parecer no tiene más que hacer sino arreglar fotos de su bebé maquillado en su teléfono.